Buenas tardes, como siempre, saber si nos están escuchando bien. Agradecer a la camarógrafa, a doña Nadia, que está aquí atrás de cámara y que estará planteando las preguntas que se sepan. Mi nombre es Miguel Escalona y estamos transmitiendo una sesión más. ¿Sí se escucha? Tenemos 40% de batería entonces en el teléfono. Entonces, me voy muy rápido. Espero que podamos ver algunas de las cosas que tenemos listas. Y, y pues les decía, mi nombre es Miguel Ángel Escalón Aguilar. Estamos en las sesiones quincenales, en los encuentros quincenales de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Nace en el 2013, en agosto. Vamos a cumplir ya 8 años. Hay que hacer pastel de cumpleaños. Y muy rápidamente la explicación de la red es que cuando es de manera presencial, hacemos un círculo de palabra para conocernos entre todas y todos, abordamos una parte técnica, como hoy vamos a hablar un poquito de semillas. Ha habido muchas preguntas sobre semillas, en qué momento cortar las semillas, vamos a hablar de algunas de estas cosas. Y después pasamos al intercambio de semillas y plantas. Hoy el intercambio de semillas y plantas ocurre en el Tianguis Agroecológico Jalapa, aquí en Jalapa, que está en Jalapeños Ilustres 171. Jalapeños Ilustres 171. Y después terminamos con una comida comunitaria, toda la gente llevaba comida y había una fiesta a la vida muy bonita. Entonces, en la pandemia, pues no podemos hacer ni el intercambio de semillas, lo hacemos en el tianguis, y la comida comunitaria, pues la dejaremos para mejores tiempos, que espero que sean pronto. Muy bien, pues más o menos así es la sesión de la red, cada 15 días, y en tanto que no ocurre eso, nos reunimos a través de este video. A las personas que se están conectando, solamente preguntarles si escuchan bien, si no hay problema en el audio, porque tenemos un micrófono súper poderoso y nos pueden escuchar. Muy bien. Gracias. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de las semillas, sobre el beneficiado de las semillas y sobre producción de semillas. Por fortuna hemos visto en la red que muchas personas están ya obteniendo semillas de las plantas que se propagan, y la gente pues está feliz porque tiene semillas, y lo importante es como ir caminando hacia la producción de semillas de calidad locales. En la medida en que tengamos nuestras propias semillas, nuestras propias plantas que den semilla y que estas plantas sean de calidad, entonces vamos a tener la oportunidad de avanzar en estos procesos. Voy a ir rápido a la explicación teórica, un poquito teórica, algunos elementos que me parecen importantes, para después entrar a la parte práctica. Yo quería mostrarles algunas cosas en el huerto, entonces espero que haya oportunidad, y me voy muy rápido hoy en esta parte teórica. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo pueden anotar, y con gusto lo contestamos. Yo hoy les voy a plantear una pregunta para las personas que nos estén escuchando. Se me ocurrió hoy en la mañana. ¿Qué representa para ustedes la palabra paz en vez de guerra y de violencia? ¿Qué representa para ustedes la palabra paz? Entonces pueden poner por ahí en el chat y por ahí les estaré recordando de qué representa. Para mí es importante porque es algo muy significativo, porque la agricultura urbana, estos movimientos sociales alternativos, son movimientos de paz y no de violencia. Entonces la paz entre nosotras y nosotros es fundamental, y cultivar ese sentimiento entre las personas que queremos, pero con nuestras y nuestros semejantes, es fundamental. Entonces por ahí, ¿qué representa para ustedes la palabra paz? En tanto, vamos a hablar hoy de semillas. Y cuando hablamos de semillas, vean, este pizarrón hoy está blanco, porque no me dio mucho tiempo para preparar las notas, así que me voy rápido en las notas. Tenemos invariablemente que pensar en algo que se llama flor. Y una flor está compuesto por unas estructuras que son de
que son estructuras que les llamamos de protección, los sépalos y los pétalos, son órganos de protección de la planta. De la flor, perdón. Y los órganos reproductivos, pues va a ser una parte femenina y una parte masculina. A esta parte no le hagan caso, nada más lo voy a anotar. Femenina le suelen llamar gineceo y a la parte masculina androceo. Y la parte masculina está compuesta por un filamento y unas cositas que les vamos a llamar anteras. Que liberan el polen, las anteras liberan polen, y el polen es el que va a causar o que va a hacer la fecundación en la flor. Y la parte femenina, que también le llaman gineceo o pistilo, está constituida por algo que le vamos a llamar estigma, el estilo y el ovario. Y en el ovario están los óvulos. Entonces, esa es una flor. Y a estas flores que tienen todas estas estructuras, a estas flores, así toditas estas flores, les llamamos flores perfectas. Flor perfecta. Porque tiene todos los órganos, tanto de protección como de reproducción de la flor. Entonces, es bien importante porque hay algunas plantas en donde solo hay flores masculinas. Vamos a poner aquí flores masculinas. Y hay otras plantas en donde les llamamos flores femeninas. Un ejemplo de estas plantas es la papaya. Hay papayas que tienen flores femeninas, les llaman flores macho, a estas que tienen un gran tallito. Y entonces unas plantas son con flores femeninas y otras plantas son con flores masculinas. Para que pueda haber la polinización entre esto, requieren de organismos que faciliten la polinización, y estos organismos polinizadores son las abejas, entre otros insectos. Abejas con aguijón o abejas sin aguijón, pero también las moscas. Por ejemplo, en el caso de mango, los principales polinizadores son las moscas. Incluso en la India, en donde las vacas son sagradas, se dejan entrar a las vacas, se deja que hagan sus necesidades fisiológicas y la caquita genera moscas. En época de floración hay muchas moscas, hay mucha polinización y mucha formación de fruto. Entonces, los polinizadores, en estos casos en donde los sexos están separados, son fundamentales. Hay otras plantas que tienen flores masculinas o femeninas en la misma planta, en una sola planta. Aquí eran dos plantas. Aquí es una sola planta. Entonces, por ejemplo, en el caso del maíz, tenemos arriba la flor masculina y abajo, lo que va a ser la mazorca, la flor femenina.
Está demostrado que si yo tuviera una sola planta de maíz, si fuera la única semilla de maíz y tuviera una sola planta y no estuviera el hombre, esa planta no podría dar mazorcas. Porque el maíz es una planta que ha coevolucionado con el hombre desde hace más de 8,000 años y que esta coevolución hacen dependientes al hombre y a la planta de maíz, y es una simbiosis que ha llegado a nuestro país a tener una riqueza culinaria impresionante. Yo les cuento que aquí fuera de la casa salió una plantita de maíz, se veía espectacular, dio una mazorca espectacular. Cuando se secó íbamos a cosechar la mazorca y no tenía un solo grano de elote. ¿Por qué? Porque no tenía una sola semilla. Porque en el caso de maíz se ve que maduran primero los órganos masculinos y maduran después los órganos femeninos. Entonces, si madura primero esto es, libera polen primero, y esto no está receptivo, pues requiere de otra planta para que el polen de otra planta, vamos a poner otra plantita con su polen, llegue a esta, que haya florecido más tarde que esta y pueda polinizar a esto. A esto le vamos a llamar polinización cruzada. Y entonces, por eso, y en muchas plantas, y vamos ahorita a hacer una tablita, muchas plantas requieren de la polinización cruzada a pesar de que tengan flores perfectas. Pero cuando las flores están separadas en plantas distintas o en la misma planta, por supuesto que requieren más de la polinización. Y esto es, por favor, importante, porque cuando vemos los insectos en las flores, lo que están haciendo es tomar el néctar que está en el estigma, o es tomar el polen que está en las anteras, y para eso lo van a llevar para reproducirse estos insectos, para sus nidos, para la alimentación de ellos, pero en ese acto lo que están haciendo es promover la fecundación entre las flores de estas plantas. Y por eso es fundamental que los insectos les permitamos, les demos chance de estar en nuestro huerto, y si acercan a la flor y no se la comen, me parece que eso es bien importante. Entonces, llegan los insectos, el viento, el mismo hombre, por ejemplo, en el caso de la vainilla, la polinización la hacen los hombres y las mujeres de manera artificial, vamos a llamarle. Entonces, estos agentes polinizadores son fundamentales porque si no promovemos esta polinización, no vamos a tener muchos frutos y no vamos a tener muchas semillas. Entonces, reconocer estos procesos en nuestras plantas es fundamental. Ese es uno de los elementos que me gustaría dejar sentados el día de hoy, en esta primera parte. Les voy a mostrar ahorita rápidamente, todavía que tenemos luz de día, porque con esta lluviecita que se soltó en Jalapa se nubló el día, algunos ejemplos de estas flores, y vamos a ir viendo rápidamente esto. Bueno, si no hay insectos y no hay polinización, no hay frutos y no hay semillas, salvo que nosotros hagamos la fecundación, como en el caso del jitomate cuando se cultiva en invernadero. Aunque el jitomate es una planta que se puede autofecundar, si nosotros le ayudamos un poquito, este proceso de autofecundación va a ser más eficiente y entonces vamos a tener una mayor producción. Hay invernaderos en algunas partes del mundo que liberan abejorros. Entonces los abejorros se van a las flores y van por flores, y entonces van incrementando la polinización, la fecundación y por supuesto la producción de frutos y por supuesto la producción de semillas. Si a mí me parece importante el multiplicar mis plantas para obtener semilla, estos son elementos que debo de tomar en cuenta para cuando quiero propagar mis plantas para producir semilla. No sé si haya preguntas o comentarios hasta el momento. Jaco, la palabra paz es el sentimiento que me genera encontrar el bienestar y alegría en lo que hago con el contacto de la naturaleza. Muchas gracias, Jaco.
por compartirnos tu sentimiento hacia la palabra paz. Hoy estamos invitando a que nos digan por el chat del teléfono qué les genera la palabra paz en este tema de mejor unirnos fraternamente que la violencia y esta violencia que nos hace daño. Pero si tienen preguntas sobre el tema, también lo pueden hacer. Si hay más comentarios sobre lo que les genera la palabra paz, pues súper bienvenida, bienvenida. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta? No, Estefi, yo estoy sembrando flores comestibles en el huerto. Solamente. Muchas felicidades, las flores comestibles son maravillosas y en México hay una tradición bien importante sobre el consumo de flores. Piensen en la flor del colorín o del gasparito, piensen en la flor de, ¿qué otras flores? La capuchina, la caléndula, la flor de lisote, que es así como una inflorescencia bien rica, la flor de maguey, son muchas flores que tenemos y que vale la pena consumir. Muchas felicidades porque estás haciendo esto. Muy bien. Roberto, paz es tranquilidad mental. Muchas gracias, es cierto, necesitamos estar tranquilos aquí y acá para poderle entrar a esto. Muchas gracias por sus comentarios. Pueden ir comentando, pueden ir haciendo preguntas y ahora mismo vamos a ir a ver algunas flores para explicar esto que les he mencionado. Y entonces, algunas plantas son capaces de polinizarse a sí mismas y otras plantas no son capaces de polinizarse a sí mismas. Las plantas que se polinizan o las flores que se polinizan a sí mismas, sí. Es que dice Steffi que en la milpa dejó las flores de monte y eso ha permitido que no llegue el cojollero. Eso es también una buena observación. Y ese es algo, muchas gracias Steffi, además de siempre felicitar a Steffi por el hermoso huerto que tienen. Y esta sesión está pensada en las semillas de shallot, entonces, y en otras semillas. Las plantas que se polinizan a sí mismas las vamos a llamar autógamas, y las plantas que se polinizan de forma cruzada o que requieren, que no se pueden, vamos a ponerle, no se polinizan a sí mismas, le voy a llamar alógamas. Plantas que se autopolinizan, autógamas, y plantas de polinización cruzada. ¿Cómo saber si una semilla dará una planta hembra en el caso de la papaya, por ejemplo? Muy bien, buena pregunta. Siempre busco que me hagan esa pregunta, porque es algo que me sé de memoria. Me lo aprendí de memoria en mis clases de fruticultura. Flores femeninas son las flores que tienen, le llamamos pedúnculo, peciolo, cortito, son redonditas. Flores masculinas o hermafroditas son flores largas. Si yo dibujara una flor de papaya, que más o menos así, la femenina es redondita, tiene aquí su estigma, y la hermafrodita o masculina es alargadita. Entonces, esta es una flor, vamos a ponerle masculina, o una flor hermafrodita, y esta es una flor femenina. Entonces, ¿cómo son los frutos de estas plantas, de estas flores? Los frutos van a ser redondos. ¿Cómo van a ser los frutos de estas flores? Los frutos van a ser alargados. Cuando vemos en el mercado un fruto de esto, sabemos que proviene de una flor femenina, y cuando proviene de estos, es de una flor hermafrodita, porque las flores masculinas no dan frutos, pero las flores hermafroditas sí. Entonces hay tres tipos de flor: la masculina, la hermafrodita y la femenina. Y hay muchas variantes en el caso de papaya. Entonces
Así es como sabemos. Gracias por la pregunta porque me permite lucirme en este tema. Muy bien. Entonces yo les decía que hay plantas de polinización, de que se autopolinizan, y cuando nosotros vamos a producir semilla, este es un elemento muy importante, porque cuando nosotros intentamos producir semilla, lo que debemos de pensar, la primera pregunta que nos debemos de hacer, es si se autopoliniza o es de polinización cruzada. Y les voy a explicar algunas razones. La primera, si se autopoliniza, requiero de un menor número de plantas para obtener semillas. Si es de polinización cruzada, voy a requerir de un mayor número de plantas para garantizar la integralidad genética. Esa sería la segunda razón. Si yo quiero mantener la pureza de mi variedad o de mi material, necesito mayor número de plantas, de tal manera que me permitan garantizar que no va a haber polinización cruzada. Aún en las plantas que se autopolinizan, en la medida en que yo incremento el número de plantas, entonces voy a garantizar que mi variedad se va a mantener. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con la pureza varietal. Le vamos a llamar pureza varietal a la pureza, mantener la pureza de la variedad que yo quiero multiplicar. Entonces, si les preguntaría, por ejemplo, ¿el cilantro se autopolinizará o requerirá de polinización cruzada? Pregunta, a ver quién me contesta por ahí. Por mientras, vamos a ir haciendo una tablita. Mientras Mercedes dice que paz es tranquilidad, felicidad, amor y estar bien con uno mismo. Gracias, Mercedes. ¿Algún otro comentario sobre la palabra paz? ¿Nadie? Entonces quiere decir que nada más hay 2 personas que nos están viendo. No, Axel Ceja dice que interesante. Gracias, Axel. Un abrazo muy grande. Salúdame a tu hermano y a tus papás. Un abrazote. Roberto también dice, ¿podemos saber su sexo al ser pequeñas? Pues generalmente las compramos antes de tener flor de la papaya en la papaya. ¿Podemos saber qué? Podemos saber su sexo al ser pequeñas. Las plantas. Pues generalmente las compramos antes de tener flor. No, es difícil. Y por eso es que en los productores de papaya siempre siembran 1 o 2 plantitas juntas, porque con eso garantizan. Antes, cuando sembraba la papaya amarilla, que era la papaya cera, se sembraban hasta 4 plantas, porque de esas yo tendría que escoger plantas hembras, que eran las que me daban estos frutos grandes. Hoy en la papaya maradol lo que buscamos son plantas hermafroditas. Entonces, hasta que no emita la flor, vamos a saber que son plantas hermafroditas. Entonces, yo voy a dejar plantas hermafroditas porque me van a dar este fruto largo que la gente ya se está acostumbrando a reconocer. Entonces, es hasta la floración que sabemos qué tipo de sexo va a tener nuestras flores, en el caso de papaya. ¿Más preguntas? Areli, para mí paz es permitirme un espacio en el día de tranquilidad y silencio. Paz es hacer lo que te gusta y ayudar a los demás. Muy bien, muchas gracias, Areli. Itzel Gutiérrez es la armonía de uno con el entorno. Paz es bonanza. Saludos de Vanessa. Gracias, Vanessa. Conejito es paz igual a justicia social. Luna, tranquilidad. Muchas gracias. Estoy anotando aquí en la lista de las plantas autógamas, que son las que se polinizan a sí mismas, para que vayan anotando de estas plantitas. A ver, Luna perimetral nos dice que paz quiere decir tranquilidad, entusiasta, ser positivo. Muchas gracias, Luna. Frijol, lentejas, la soya, 20%. lechuga. ¡Ay!
Este, y dentro de las alógamas está la cebolla, está la calabaza. Ve mostrando las que son. Vayan anotando si quieren. Autógamas. De las autógamas. Zanahoria, apio, espárrago. Y las alógamas. Bueno, primero las autógamas. Pepino. Col. La arúgula. El camote, el brócoli y coliflor. Camote. Entonces, plantas alógamas, polinización cruzada. Requieren de más plantas para producir semilla. Calabaza, cebolla, melón, zanahoria, apio, espárrago, pepino, col, brócoli, coliflor, la arúgula, el camote, son plantas alógamas. Plantas autógamas, la papa, la familia de las solanáceas, papa, jitomate, berenjena, pimiento, chile, las leguminosas, chícharo, habas, frijol, lentejas, y las compuestas como la lechuga, son plantas que se autopolinizan. Muy bien, ahí vamos. Estas se autopolinizan, por favor, se autopolinizan. Requiero menos plantas. Plantas alógamas, requiero más plantas porque si no, puedo perder mi pureza varietal. Entonces, por favor, cuando vayan a producir sus semillas, deben de saber si son autógamas o alógamas. Si son alógamas, requiero de mayor número de plantas para tener semillas de calidad y mantener la pureza varietal. Y algo muy importante, debo de separar mis variedades. Por ejemplo, si yo tengo varios tipos de calabaza o de zanahoria y las pongo juntas y al mismo tiempo dan flor, se van a cruzar entre ellas y voy a perder esa pureza varietal. Entonces, si yo voy a tener, si hagan de cuenta que tengo zanahorias de color amarillo, naranja, rojo, blanco, y quiero mantener esa pureza varietal, tendría que sembrar un lote de solo semillas blancas, de solo semillas amarillas, de solo zanahorias naranjas, así. No las puedo tener juntas porque se van a polinizar entre sí, porque son de polinización cruzada, y entonces se va a perder mi pureza varietal. En cambio, por ejemplo, en las lechugas, puedo tener menos plantas, pueden estar cerquitas mis variedades, y entonces si están cerquita mis variedades, puedo hacer esto. ¿Voy bien? ¿Cuánto me queda de batería? Como 19%. 19%. Al 5% desconectamos el micrófono y conectamos la extensión y le seguimos con esto. Muy bien. Georgina Paz, el estado a alcanzar. El estado a alcanzar, qué bonito. Muchas gracias. Bueno, que la papaya amarilla es deliciosa. Sí. Dice Steffi que yo he observado que la polinización de cilantro se lleva a cabo por polinización cruzada. Las abejas de distintas variedades polinizan nuestro cilantro. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y eso es lo que tenemos que ver y de reconocer. Muy bien, vamos a... Rosy dice que sus hijas no conocen la papaya amarilla, en Carrizal había. Sí, es una pena porque México es un centro de domesticación de la papaya y perdimos nuestros materiales genéticos por esta muy buena variedad Maradol, que es de origen cubano. Entonces, había una papaya amarilla y había una papaya roja muy intensa que le llaman papaya mamey, que era espectacularmente rica, aunque su piel muy sensible al manejo. Ya casi no se ven estos materiales, así que si por ahí tienen semillas de papaya cera o de mamey, pues hay que recuperarlas para tener esta riqueza genética. Muy bien. ¿A poco la papa da semilla? Dice. La papa da semillas, claro, solo que no es común que nosotros multipliquemos la papa por semilla, como tampoco el ajo, por ejemplo, aunque sí dan semillas, o el shallot mismo.
Nosotros el chalot lo multiplicamos por el mismo bulbo, aunque también da semillas. Y por ejemplo, estos frutos que tengo aquí, justo son de chalot. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de estos, pero de la familia de las liliáceas, y vamos a hablar de otras familias para que vean cómo las inflorescencias y todo esto se parece. Muy bien. Paz es tener armonía y equilibrio, dice Alicia del Pilar. Gracias, Alicia. Sí, armonía y equilibrio, hay que buscarlo todos los días. Rosy dice que ya no oye, ¿los demás oyen? ¿Los demás oyen? Dice Rosy, ya no oigo. A lo mejor ya se apagó el micrófono. No, está encendido. ¿Escuchan bien todas y todos? Aida Milena. Paz, profesor, en mi opinión, es estar en conexión con la vida. En este momento en Colombia anhelamos el respeto por la diferencia, la tolerancia y la justicia social. Les mando un gran abrazo por hacerme parte de esta red tan linda a pesar de la distancia geográfica. Aida, te mando un abrazo muy solidario para el pueblo colombiano, que hoy está viviendo momentos difíciles, y vaya este sentimiento de paz y este deseo de paz y de este reconocimiento de la diferencia y paz y no violencia. Un abrazo muy fuerte a nuestras hermanas y hermanos colombianos que están sufriendo mucho, pero sabemos que saldrán adelante y que se esperan tiempos mejores. Un abrazo enorme a las compañeras y compañeros. Aida, un abrazo muy grande. Muy bien, vamos ahora. Sí se escucha, además ha de ser un problema específico de esta niña. Bueno, les quiero decir que la lluvia a veces es buena y a veces no es tan buena. Cuando nosotros les voy a presentar aquí dos inflorescencias, dos ya frutos, y con las lluvias, en el caso de la lechuga, vean lo que pasa con los frutos. Esto es el efecto de la lluvia, y es muy difícil beneficiar las semillas cuando está en esta condición nuestra lechuga, y aunque la semilla ya esté madura para cosechar, será muy difícil. En cambio aquí, vean que esto blanquito que tiene es una expresión de que las semillas ya están maduras, y entonces la lluvia, si no, estaba antes de llover y con la lluvia. Entonces se pierden mucho estas semillas, entonces hay que tener cuidado. En el caso particular de las lechugas yo he observado que se puede perder. Cuando nosotros vamos a cosechar nuestras semillas de lechuga, lo que tenemos que esperar es que todos los frutitos, que son muchos frutitos en cada una de estas como florecitas, estén de esta manera. Cuando están de esta manera ya están listas para beneficiarse, y cuando están así es que les falta. Entonces aquí se decidió cosechar en este momento para poder beneficiar estas semillas, para que no nos pase lo que nos pasó aquí. Otra que sería de proteger antes, ¿no? Entonces podemos proteger nuestras inflorescencias, nuestros frutos, para beneficiar. Muy bien. Y en su pueblo sí tiene todavía, creo, hay mamey. Ay, qué bueno. Ojalá y nos consigas unas semillitas, Steffi. Y Nereida dice que tiene de papaya amarilla. Y de papaya amarilla. Muy bien, vamos hoy a ver algunas cositas. Está lloviendo y a ver si podemos salir a campo, aquí a frente a la milpa. Pero les quiero mostrar, por ejemplo, estas son mazorcas de maíz. Estas mazorcas de maíz, así de chiquitas, es porque es un maíz de zonas altas, de por ahí de Perote, que trajimos aquí a Jalapa. En Perote podrán estar a 2.500 metros, 2.600, y en Jalapa estamos a 1.400, 1.000 metros de diferencia, 10 grados centígrados de diferencia. Y entonces y esto es un tema muy importante, porque cuando nosotros nos regalan semilla, algo que debemos de saber, cuando nosotros nos regalan semilla, algo que debemos de saber es el origen de la semilla, en dónde fue producida y de qué manera fue producida. Porque si esta semilla que traje en Perote la traigo a Jalapa, va a ser muy difícil que me pueda producir mazorcas
de buena calidad. Por ejemplo, esta es la mazorca más grande que cosechamos del ciclo anterior y estas son las mazorquitas que apenas pudimos cosechar a pesar de que le pusimos mucho cuidado. Y esto es prácticamente la cosecha de unas 20 plantas o 30 plantas. Entonces, como no está adaptada al lugar, le va a costar mucho trabajo producir en las condiciones de Jalapa. Si esta planta la llevara a Perote, seguramente ahí va a crecer mucho, aunque son plantitas pequeñas, va a producir mucho más. Entonces, conocer el origen de nuestras semillas es importante. Otra cosa que quiero ver en este ejemplo, vean esta mazorca, aquí está llena de granos y de este lado está vacía de granos. ¿Por qué está vacía de granos? Porque no hubo una adecuada polinización y al no haber una polinización no se formó el grano y al no formarse el grano pues queda vacío. Por ejemplo, vean aquí y vean aquí. Entonces, hubo un temblor, hay un temblor. No, no es cierto. Se estaba durmiendo la camarógrafa. Entonces, y aquí está. En cambio, vean esta mazorca, cómo llenó, mucho más. Cuando nosotros vamos a elegir semillas para el próximo ciclo de producción, vean cómo estas semillas son mucho más pequeñas que aunque fueron polinizadas, y estas, aunque son muy grandes, son mucho más grandes. Ha llegado el momento de desconectar el 5 dijimos, ¿verdad? Ahorita tiene 10. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar semilla, creo que en algún momento lo había dicho, lo que vamos a hacer es escoger solo la semilla del centro. No vamos a elegir la semilla de acá ni la semilla de acá. Entonces solamente vamos a elegir las semillas del centro. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces en el caso del maíz vamos a hacer esto. Gracias, Dolores. Dice, ahora entiendo por qué nuestras calabazas al sembrarlas se combinaron. Exacto, porque como son de polinización cruzada y las sembramos cerca, se pueden combinar. Por ejemplo, en casos de frutos como el chile, en el caso de los frutos como el chile, una recomendación, por favor, cuando vayan a sacar semilla, independientemente del fruto, los frutos deben de ser cosechados de la planta y no recogidos del suelo, porque pueden contaminarse por hongos, por alguna enfermedad y vamos a tener. Y el chile debe de estar completamente maduro. ¿Cómo sabemos que está completamente maduro? En este caso, cuando está completamente rojo. Si yo cosecho los chiles verdes y quiero sacar de ellos semilla, entonces voy a tener un problema porque no toda la semilla va a ser viable y mi potencial germinativo va a bajar. Y si yo regalo semillas de esto, entonces la gente se va a desilusionar porque no todas las semillas germinaron. Entonces siempre deben de estar los frutos maduros y recogidos de las plantas. ¿De qué plantas? De las plantas que elegimos como ideal para volver a producir semilla. En alguna sesión de la red yo les mostré cómo se marcaron las plantas de brócoli para que de estas plantas de brócoli que veíamos que tenían cualidades importantes, poder volver a acá. Entonces aquí ya están los frutos de nuestros brócolis, ya están listos para beneficiarse. Entonces, en el caso del fruto del brócoli, aquí vamos a ver, el fruto conforme se va secando, va a abrir de una sutura, de una rayita que tiene aquí, y esta sutura va a abrir en condiciones naturales. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, que es de la misma familia, estos son de arúgula, y por aquí entonces van a empezar a abrir y a liberar la semilla. Entonces nosotras y nosotros debemos de estar muy atentas. Vean aquí como ya abrió y ya liberó la semilla. Entonces, si ya liberó la semilla, ya no tengo semillas de este fruto, y entonces nosotros vamos a estar muy atentas y atentos a cosecharlas en este estado. Y ya en nuestro espacio cerrado, acondicionado, vamos a permitir que abran y que libere las semillas. Estas semillas ya las puedo presionar
ya se pueden abrir y ya puedo obtener las semillas, ya las puedo beneficiar. Entonces, en este caso, que son las de brócoli, lo que yo simplemente puedo hacer es apretarlas y empezar a promover que abran y vean cómo van cayendo las semillas. Y entonces ya estoy beneficiando mis semillas. Entonces vean cómo ya está saliendo la semilla. Y entonces deben de estar bien secas, deben de estar bien secos mis frutos para que yo pueda beneficiar. Voy a empezar a quitar esto y vean cómo ya están mis semillas producidas. Este es un ciclo de selección de estos brócolis. Lo que nosotros estamos buscando aquí con estos brócolis es que me pueda dar, por ejemplo, una amiga que se llama Italia, que va mucho al tianguis, decía que le habían salido unos brócolis muy chiquitos, que la planta estaba muy grandota, pero el brócoli pequeño. Entonces depende mucho del origen de la semilla, y entonces lo que se está haciendo aquí es seleccionar la semilla de aquellas plantas que dieron una inflorescencia compacta y grande. Entonces aquí ya tengo la semilla, la estoy beneficiando, y yo la voy a dejar aquí a que se seque todavía un poco más, porque ha estado húmedo el ambiente, y cuando esté completamente seca, ya la voy a almacenar. ¿Cómo sé que ya está completamente seca? Cuando clavo mi uña y no se entierra, es difícil que se entierre la uña, aquí ya se enterró la uña, quiere decir que aún tiene humedad. Y si yo guardara mis semillas con esta humedad, puede ser que le salgan hongos, y estos hongos entonces van a afectar la viabilidad de mi semilla, y entonces es muy importante dejarla secar. ¿En dónde voy a secar mis semillas? En un lugar ventilado, donde pase el aire caliente, pero no, por favor, en pleno sol. Y menos en un material que se caliente la superficie, porque entonces podemos matar el embrión y va a bajar la viabilidad de mis semillas. Entonces, aquí vamos a dejar que se seque en un lugar que esté bien ventilado, que esté calientito, para que se empiece a secar nuestra semilla y ya poderla guardar. Entonces, aquí lo único que hice, vean, fue apretar mis frutos y vean cómo se va liberando la semilla. Esto ya es un beneficiado de mis semillas. En este caso es brócoli. Déjenme aquí. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y ya puedo sembrar el brócoli? Ya lo pueden sembrar. Solo que en el ciclo primavera-verano es un reto tener brócoli, no porque no crezca, sino porque la palomita blanca, cuando hay luz y hay temperaturas altas, aparece y se come las plantas, ¿eh? Entonces, como no queremos aplicar químicos, mejor esperamos al otoño-invierno, que baja la temperatura y la intensidad lumínica y casi no hay palomilla blanca. Entonces, es una buena época. Entonces, lo que quiere decir es que vamos a guardar estas semillas para el próximo ciclo de producción. Aquí tengo unas plantas de unos frutos de arúgula, que son muy parecidos. Voy a quitar esto. ¿Cuánto nos queda de batería? No sabemos. A ver, mientras te digo que... ¿Qué? 4%. Ya vamos. Entonces en la arúgula es igual. Espero que estas sean de brócoli, si no se me confundan. En la arúgula es igual, miren, simplemente es apretar para que vaya liberando la semilla. Y vean cómo va liberando la semilla. Y entonces yo voy beneficiando ya mi semilla. Después voy a recoger, le voy a quitar la cascarita y entonces es muy fácil beneficiar nuestras semillas. Y vean cómo va liberando la semillita. Aquí tenemos una chinchita.
que le vamos a decir adiós. Mientras te digo que Ana Larios dice que paz me genera armonía y conexión con todos mis sentidos, actuar con respeto y amor dentro de la sociedad y sobre todo con nuestra familia. Muchas gracias, Ana. Gracias por sus palabras. Para las personas que se conectaron más tarde, hoy empezamos la sesión invitando a todas para decir qué les representa a ustedes la palabra paz. Entonces, nos están nutriendo con estos sentimientos y muchas gracias porque hay cosas bien bonitas. Vean cómo ya tengo aquí la semillita de la arúgula y lo único que resta es quitarle esta basurita y ya está listo. ¿Cuánto tiempo se puede guardar una semilla? Es una muy buena pregunta. La mayoría de las semillas de las hortalizas se pueden almacenar de 1 hasta 3 años. Conforme pase el tiempo, la viabilidad de las semillas se va a ir perdiendo. Y el lugar en donde debemos de guardar nuestras semillas, que deben de estar completamente secas, muy secas, acuérdense de la técnica de la uña, si le clavo las uñas y no se queda, más bien se ponen duras, es que ya perdieron la humedad adecuada para poder ser almacenadas. En esa condición, me voy a ir dando vueltas porque ya vamos a ir conectando la extensión y va a pasar algo que no es muy agradable. Como tenemos micrófono, a lo mejor se va a dejar de escuchar tan bonito como se viene escuchando. Pero ¿ustedes qué quieren? ¿Que se escuche bonito o que se acabe la sesión? Entonces vamos a tener que parar el micrófono. Y nada más que cargue tantito. Que cargue tantito. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya el micrófono ahorita ya no nos va a servir este micrófono que tenemos aquí, porque ya lo desconecté, pero espero que me escuchen. Ahí me dicen si se escucha, por favor. Sí. Gracias. Dice, profesor, le comento que me entregaron unas plántulas de un ají dulce. Ajá. Unos frutos pican mucho, los otros dulces. ¿Esto es normal? A ningún custodio de semillas acá en la región le ha pasado, solo a mí. ¿Es normal? Sí, recuerden, vénganse para acá. Decíamos que el chile es una planta autógama. Entonces, puede ser que se haya combinado con algunas plantas y puede ser una expresión genética. Y hay, por ejemplo, hay unos pimientos, el pimiento padrón en España, que le dicen unos pican y otros no. Entonces sí es normal que estos ajís, estos chiles en México, algunos piquen y otros no piquen. Y esto es como una rifa. Y aquí en México dicen, qué chile tan picoso. Este casi no picó. Entonces es muy común que tenga. Y esto no voy a... bueno, ya tenemos cable, ya tenemos batería. Si se aburren me dicen y ya le corto, nos faltan todavía muchos frutos. En el caso de los picantes, todo tiene el picor también tiene que ver con el manejo que yo le dé a mis ajís o a mis chiles. Si la capsaicina, que es el principio activo por el cual los chiles pican, es un metabolito, una sustancia, un principio activo que se produce cuando la planta quiere defenderse de algo, o cuando quiere protegerse por algo, o cuando necesita excretar algo. Generalmente estos principios activos están ahí. Cuando yo a mi planta la abono mucho, cuando le echo mucho nitrógeno, por ejemplo, mucha composta, por ejemplo estiércoles y estos, a lo mejor le estoy llevando a mi planta a una zona de confort y entonces ya no necesita protegerse. Entonces en el caso de estas plantas con los principios activos quiero aprovechar, lo que tenemos que hacer es no agregar tantos abonos, solo la cantidad adecuada para que piquen lo necesario. Entonces, aunque hay unos ajís que pican mucho más y hay otros ajís que pican mucho menos. Por ejemplo, este chile que nosotros tenemos aquí, es muy picoso, es un chile muy picoso y muy rico. Bueno. Hola, Carlita, ¿hay un tiempo adecuado para hacer estas prácticas que está mostrando? El momento adecuado, nuevamente,
Las plantas nosotros las cultivamos en 2 épocas del año, normalmente. Primavera, verano, otoño, invierno. Después, en el invierno, en el otoño-invierno, por ejemplo, sembramos el brócoli, la coliflor, la col, estas plantas que requieren, que es más fácil cultivar en estas condiciones. Entonces, ya coseché, ya aproveché mi planta y ya voy a dejar mis mejores plantas para obtener semillas. Pasa el invierno y es en la primavera en que estas plantas van a dar flores, van a dar frutos y van a dar semillas. Entonces el mejor momento es en esta época calurosa para estas plantas. Pero por ejemplo la zanahoria, que la puedo sembrar a lo largo del año, el mejor momento es cuando los frutos, las semillas, están completamente maduras. Yo aquí separé unos, perdón, este es zanahoria y este es hinojo de bulbo. Entonces separé una que son de la misma familia. Vean cómo la inflorescencia, ahorita les voy a enseñar cómo se parecen. Vean, parecen un paragüitas. ¿Sí lo ven? Quiere decir que el hinojo de bulbo y la zanahoria pertenecen a la misma familia, porque la inflorescencia y la infrutescencia es como un paraguas. Por eso les llaman umbelíferas, de umbela. Entonces, estas tienen. Cuando la semilla está completamente seca, cuando está completamente café, el fruto en verdad, es el momento adecuado de cosechar. En este caso, para estas semillas, estos frutos, en el caso de la zanahoria. En el caso, por ejemplo, del cilantro, que aquí tengo unas, cuando están completamente secos, es cuando ya están listos para cosecharse. Lo único que debemos de tener cuidado es que cuando los vamos a cosechar no estén tan secos, porque se desprenden fácilmente. Y entonces si se desprenden fácilmente, es muy fácil que en el momento de la cosecha se caigan y no aproveche todos mis frutitos. En verdad que en casi todos estos son frutos los que yo estoy cosechando. Entonces ya vean cómo están secos en el caso de la zanahoria, y es muy fácil beneficiar la semilla porque simplemente lo que estoy haciendo es hacer esto. Entonces, el momento adecuado, por ejemplo, en este racimo de jitomate, el momento adecuado sería cuando está completamente maduro, y a este fruto todavía le falta llegar a este estado. Voy a mostrar otro ejemplo más evidente. Vean cómo aquí el fruto todavía no está rojo. Si yo tendría que beneficiar mis frutos de jitomate, tendría que beneficiar estos y no estos. Estos tendría que dejar que terminen de madurar. Estos dos no los podría beneficiar, y estos 5 sí ya los podría beneficiar. El estado ideal es que todos mis frutos tengan la misma condición de madurez, y en este momento cosecharlos de la planta, no antes, porque si ocurre antes, entonces estos frutos ya no van a madurar del todo y la semilla no va a ser de la misma calidad que de estos frutos que maduré. Entonces sí es importante dejar que vayan madurando. Por ejemplo, en esta de las familias de las liliáceas, y esta era una pregunta de Steffi, que nos hacía, me dicen, maestro, ¿cuándo puedo? Me pueden decir Miguel, no me digan maestro, por favor, porque me hacen sentir viejo, si de por sí ya lo estoy. Entonces, ¿cuándo puedo cosechar? Y le decía a Steffi, voy a abrir mi fruto, y cuando esté la semilla negra, vean aquí cómo la semilla ya está negra, no sé si alcance a verse, entonces la semilla está negra, ya los puedo cosechar. Aunque todavía esté verde, lo ideal es que se seque lo más que se pueda. Vean cómo ya está negrita la semilla. Y con esto de la lluvia, aquí como está negrita, si está verde no funciona, si está negra ya empieza a funcionar. Entonces lo que voy a hacer es dejarlas aquí para que sequen, y huele bien rico, ya huele como a shallot, ¿ya? Entonces voy a dejar a que se seque. Entonces, ¿el jitomate es el mismo tomate cherry o ciruelo o es otro? este es un jitomate que le llaman citlali,
que es una especie, una variedad silvestre de por acá. Déjenme les digo. No, ese es chévere. Se comió las semillas. Me comí las semillas, es cierto. Pero está riquísimo. Ya las haré cuando vaya al baño. Entonces, muy bien, vamos a seguir con las semillas, con los frutos. Y algo importante, vámonos para acá, a ver si nos da la extensión. Sirve que descansamos un ratito. Miren, voy por otra. Si se aburren y se cansan, me avisan y le paramos, ¿eh? Si no se aburren y no se cansan, pues le seguimos. Pero quiero terminar ya con algunos ejemplos. Este es zanahoria. Y vean en este caso cómo algunas flores no me dieron fruto y estas que se ven más cafecitas ya me dieron el frutito. Entonces cuando yo voy a beneficiar mis semillas, y esto es muy importante porque luego la gente dice, ¿cuál será la semilla de la zanahoria? Entonces, aquí adentro, esto sería el fruto. Y dentro del fruto están las semillas. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es sacar mis frutitos, en verdad que se llaman frutos. Lo primero que voy a hacer es sacarlos. Y después, lo que yo hago es que en una coladera voy raspando los frutitos y entonces voy soltando las semillas. Y conforme voy soltando las semillas, si ya están bien secas, por ejemplo, esto lo coseché antes de que lloviera, si lo hubiera cosechado en el aguacero que tuvimos. A ver, enseña un frutito. Entonces, este sería un fruto que tiene, ¿sí le ven que tiene como puntitas? No sé si lo alcancen a ver. Entonces tiene como unas púas, unos pinchos. ¿Y por qué es que esta semilla tiene estos pinchos? Porque de manera natural, en el ambiente silvestre, cuando pasa un animal, se adhiere a los pelos del animal, a la piel del animal, y el animal se usa como un medio de dispersión. Dentro de esto, si yo lo aprieto, va a salir estas cositas que son las semillas. Entonces, cuando nosotros estamos beneficiando la semilla de la zanahoria, lo primero es sacarlas, quitarlas de la inflorescencia, de la infrutescencia, perdón. Van a salir estos frutos y entonces yo voy a después apretarlos, los voy a frotar en una superficie. Lo que yo hago es ponerlos en una coladera y qué rico estaba el jitomate, me comí las semillas de jitomate. Ya no sirven. Ahorita les hablo. Bueno, vean cómo estoy separando ya mis semillas, mis frutos que me darán semillas. Entonces, si yo esto lo froto, van a empezar a salir mis semillas, y lo que yo voy a intercambiar, por favor, en el caso de la semilla de la zanahoria, son estas cositas y no estas cositas. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí, y les digo que yo lo hago en una coladera, es frotarlo en la coladera y va cayendo la semilla, y con la semilla es la que me voy a quedar para este caso. Entonces, esto es lo que pasa en el caso de la zanahoria, es parte del beneficio. Lo voy a dejar aquí para continuar, pero vean cómo está esto. De la misma familia tengo el hinojo de bulbo. Esta semilla que tengo aquí hoy de hinojo de bulbo, esta semilla que tengo de hinojo de bulbo es una semilla muy, muy importante para el huerto, porque es un hinojo que yo escogí, que es muy ancho, una planta chiquita, no crece mucho y que da un buen hinojo de calidad. Entonces, en esta circunstancia, puedo tener más hinojos por superficie, porque la planta no crece tanto, y voy a tener hinojos de buena calidad. Aquí en México no tenemos una tradición de consumo de hinojo, pero en Europa
Se consume más y en sopita, en ensalada, es muy rico. Ahí en la canasta de semillas, tengo. Es de la misma familia que la zanahoria, ya vimos. Y en este caso igual, lo que yo voy a hacer simplemente es, deben de estar completamente secos para que sea muy fácil. Y simplemente voy moviendo y mi semilla, mi fruto también, se va desprendiendo. Entonces voy a ir aquí escogiendo. Y en algunos casos no llena del todo. Y en algunos casos sí. Y el hinojo huele muy rico, huele como anís. Entonces cuando uno está beneficiando las semillas, vean cómo empiezan a salir. Y entonces es muy fácil beneficiar estas semillas de hinojo de bulbo, que les digo que yo les tenía unas ganas porque porque esta es una planta que a mí me encantó cuando la vi, la dejé y ya me está dando frutitos y ya esto los voy a guardar, los voy a sembrar y voy a seguir este ciclo de producción. Magda dice que el hinojo gratinado o crudo con sal es delicioso. Ahí está, ya nos está dando una receta Magda. Si alguien más tiene recetas, se las agradeceremos. Entonces, en el caso del hinojo es muy importante beneficiar y muy fácil hacerlo. Entonces aquí yo estoy beneficiando mis semillas. Dice Nereida que qué quieres decir con beneficiar la semilla o beneficiar la planta. No, cuando hablo de beneficiar semilla es darle el trabajo para que la semilla esté lo más pura posible. A eso le vamos a llamar beneficiar la semilla, beneficio de la semilla. Entonces lo que yo busco cuando voy a intercambiar, cuando voy a comercializar mis semillas, es que la semilla sea 100% pura, que no tenga impurezas, que no tenga basuras y que sea de la variedad que digo que es, para que la persona que se la lleve tenga esta certeza. A esto le llamamos beneficio. Y todo lo que hemos estado haciendo hoy es beneficiar estas semillas. ¿Más preguntas, más comentarios? Nereida dice que sí, que la hoja de hinojo con piña para agua fresca deliciosa. Muy bien, muchas gracias. Ahora, cuando estamos beneficiando semillas, por ejemplo, les voy a compartir todo este método tradicional mexicano. No es cierto. Voy a dejar aquí mis semillitas, a ver si no se me pierden, pero las tengo. Esta semillita, se me fue, como digo. Ahí hay agua también. Esta semilla es semilla de quelite morado, quelite rojo. Y la semilla, como el tomate de cáscara, como la uchuva, allá en Colombia, tiene esta cascarita. Esto cafecito es la cascarita que protege a la semilla del quelite. Y es tan pequeñita que cuando yo intento quitarle esta cascarita es muy difícil. Entonces yo me inventé aquí en casa, esto era de una lavadora vieja, y entonces simplemente le hago así. Y entonces lo que está cayendo solamente es la semilla. Entonces, déjenme le puse esto y le hago como el chaca chaca. Es de mucha paciencia, pero en el chaca chaca estoy beneficiando mi semilla de quelite. A ver, las perras están ahí afuera y están de que, como no les decimos nada, están bien chiqueadas. Entonces, yo la voy a dejar por acá, le muevo y vean cómo tenía un poquito de paja, pero la intención es que solo quede la semilla. Entonces esta semilla, aunque es pequeñita, ya la estoy beneficiando para tenerla 100% pura, para que no tenga impurezas, que es este material. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden imaginar en su casa métodos para beneficiar sus semillas y pueden hacer esto.
Ya vamos a terminar, así que no se me aburran. Ya la semilla de zanahoria, de lechuga en algún momento la habíamos beneficiado. Y ahora la siguiente pregunta, bueno, la de cilantro, aquí tengo semillas de cilantro, pues ya habíamos visto que no era tan difícil. Lo único que tengo que hacer en el caso del cilantro es desprenderlas y que estén bien secas y va a ser muy fácil desprenderlas. Entonces, en el caso del cilantro, como en otros casos, lo que yo estoy beneficiando son frutos, no son semillas. Entonces, cuando voy a sembrar mis frutos de cilantro, si los pongo en un trapito, vean que mientras más seco, más fácil se desprende. Y entonces, lo que yo hago también es usar una coladera, froto, y ya caen por sí mismos los frutos. Entonces, nuevamente, una vez que yo ya he separado mis frutos de mis ramitas, lo que tengo que hacer es ponerlas a secar. Si no las seco, se van a llenar de hongos y eso hace que pierdan su viabilidad. ¿Que ya pasó la cebolla? Pregunta. No hemos pasado la cebolla, ahorita la vamos a pasar. Vean aquí, el cilantro es muy fácil y entonces vean cómo me está quedando mis frutos y yo puedo pasarlos por una zaranda y escogerlos por tamaño. Frutos más grandes, frutos más pequeños, aunque todos tienen el potencial genético para poder producir. Porque además son frutos que dentro tienen semillas. Bueno, ya vamos a ir cerrando. No, déjame más poca. Este es el caso de la cebolla, del chalot. Y entonces, ¿qué es lo que les había dicho? Aquí adentro ya están algunas, por la lluvia, ya incluso empezaron a soltar las semillitas. Lo que yo tengo que hacer, una vez que ya verifiqué que dentro están las semillas, lo que voy a hacer es ponerlas a secar. Entonces, por favor, cuando las pongan a secar, yo lo que aconsejo es que las pongan a secar en una coladera y lo ponen en alto. Ahorita no tengo una coladera aquí. Lo ponen en alto, una malla, lo ponen en alto para que el aire esté circulando por arriba, por abajo y por los lados. Y ya cuando esté seca, cuando pase de verde más o menos a este color café claro, es que ya está lista y lo único que voy a hacer yo es presionar para liberar mis semillas y nuevamente lo paso por una criba, una coladera y voy a tener mis semillas. Aquí ya empiezan a aparecer las semillas de esto. Entonces, ese va a ser el beneficiado. Pero en este momento, por favor, deben dejar que se sequen más, porque si no van a tener que ir abriendo frutito por frutito y es una lata. Yo los tuve que cortar, yo hubiera dejado incluso a que llegaran a este estado en la planta, pero como está lloviendo mucho por acá ahora y no quiero que se me echen a perder mis semillas, lo que hice fue cortarlas aquí y las voy a dejar secar. Entonces, las voy a dejar secar. Bueno, ya para ir cerrando. A ver, dice, ¿cómo se recolectan las semillas de pasote? Y gracias por tan interesante e importante plática, clase de beneficio de semillas. Muchas gracias. En el epazote, como pasa en el amaranto, como pasa en el quelite, en los quelites, lo que tenemos que hacer es que ya cuando lo que nosotros vamos a ir a hacer al campo, es que una vez que la flor está lista, vamos y le pegamos a la flor y si salen las semillitas chiquitas es que ya están produciendo las semillas. Entonces ya cuando están produciendo las semillas lo que voy a hacer es cortar esa panícula en donde están todas las semillas, las voy a traer a un lugar seco, las voy a colgar de cabeza para que se sequen. No formen matojos grandes porque entonces la humedad se queda ahí y se forman, ¿no? Sino matojos pequeños, los pongo de cabeza y los dejo que se sequen. Y una vez que ya estén secos completamente, van a empezar a liberar la semilla. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es poner una lona, pegarle a los frutos y va a ir tirando la semilla y ya puedo cosechar la semilla, como en el caso de los quelites que fue como decía. Más preguntas, más comentarios. ¿La semilla de cilantro se puede usar para los brotes? Sí. La semilla
todas las semillas las podemos usar para brotes. La del brócoli, la de la arúgula, todas las semillas las podemos usar para brotes. Muy bien. Bueno, ya sabemos que hay plantas autógamas, que hay plantas alógamas, que es importante cosechar en el momento adecuado nuestros frutos para que nos puedan producir semilla adecuada. Ya están listas nuestras semillas y de repente las regalamos y no nacen. ¿Qué pasó? Entonces, lo que necesitamos aprender es saber si esa semilla es de buena calidad. Y una prueba para ver si la semilla es de buena calidad es hacer una prueba de germinación. Y lo que yo les voy a enseñar aquí es una prueba que se llama la prueba del taco, porque lo que hacemos es que se ponen las semillas a remojar en un papel húmedo, en una bolsita de plástico. Vámonos aquí para que podamos mostrarlo. Y entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a dar la condición adecuada para que las semillas puedan germinar. Estas las pusimos ayer, entonces no es seguro que hayan empezado a germinar, pero como las puse cerca de la compu, y entonces lo que voy a hacer es ver si germinan o no mis semillitas. Miren, aquí ya está saliendo una raicita. Entonces, si sale una raíz, quiere decir que ya germinó. Entonces debo de dejarlo varios días para que empiece a germinar. Aquí ya salió otra raíz, ¿ya ven? Entonces, en menos de 24 horas ya están saliendo las raícitas de mi plantas. Estas son de lenteja. Entonces, yo puse aquí 100 semillas y las puse ayer a germinar. Entonces vean cómo se va formando la raicita, y si ya se formó la raíz, quiere decir que ya inició el proceso de germinación y puedo decir que esta semilla propiamente ya está germinada. Vean cómo está ya muchas de estas semillas en menos de 24 horas ya están germinadas, y entonces ya puedo empezar a contar cuál es el potencial germinativo de mis semillas. ¿Y por qué hablo del potencial germinativo de mis semillas? Porque como está en una condición controlada, le estoy dando la humedad adecuada y una temperatura adecuada, pues ese es el máximo potencial en que puede germinar mi semilla. Cuando yo lo llevo a la tierra, como las condiciones no son las mismas, entonces probablemente ese potencial no se exprese del todo. Entonces por eso es que le hablo de potencial germinativo en esta prueba de germinación. Entonces yo puse 100 semillas y lo que me toca hacer ahora es contar esas semillas, contar estas semillas, y entonces voy contando 1, 2, 3, 4, 5, así voy contando mis semillitas, y si germinaron 60, ¿cuál es el porcentaje de germinación? 60%. Si germinaron 90, ¿cuál es el porcentaje de germinación? 90%. Y así va a ser del 90, 95, 100%, y entonces voy a saber que mi semilla es de calidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a necesitar, en este caso puse un papel y por eso es que se dificultó. Voy a necesitar 2 papelitos, a ver si los tengo aquí. Papel de estraza, papel periódico, no importa, es una prueba de germinación. Entonces voy a necesitar 2 papelitos, los cuales hay que humedecer. Voy a poner aquí mis semillitas, como en este caso, y voy a humedecer este papel, lo voy a humedecer con esta bombita, y voy a poner mis semillitas. Entonces, ¿cuántas semillas? Si son semillas muchas, pueden usar 100 semillas, y entonces las van a acomodar
en hileras de 10 semillitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Pero si son poquitas. Si son poquitas, bájenle a sus taquitos de semillas. Por ejemplo, 10, 20, 25, ya multiplican. Si son 25 y germinaron 6, multiplican por 4, 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Y entonces ya, si son 11 y por 4, son 44% de germinación de esas semillas. Si son, fueron 20 semillas y germinaron 18, por 5 ya va a ser el porcentaje de germinación. Una vez que hayan acomodado sus semillitas, y aquí ya no me lo voy a poner a manera de ejemplo, le ponen este papelito encima y también lo humedecen. Vamos a lo humedecemos. Y ya después hago mi taquito, con mucho cuidado, porque se puede romper. Entonces, si lo hago con esto, con este cuidado, y con 2 papelitos, ya queda mi taquito, con 100 semillitas, 25, las que ustedes quieran, y lo meto a mi bolsita de plástico. Entonces lo meto aquí a mi bolsa de plástico. ¿Por qué lo voy a meter en una bolsa de plástico? De plástico. Porque cuando la cierro, la humedad no se va a evaporar, no se va a ir, entonces genera una cámara húmeda, porque quiero que siempre esté húmedo el papel. Si se seca el papel por alguna razón, se echa a perder mi ensayo. Entonces al otro día vengo, saco mi taquito, lo desdoblo. No, al otro día no, ¿cuántos días? Al otro día puede ser, bueno, no al otro día, si son semillas de lechuga, pues pueden desdoblarlo. ¿A los 8 días? No, a los 8 días no. Por ejemplo, las semillas de lenteja las puse ayer y ya vieron cómo casi todas están germinando. Entonces puede, dependiendo de la especie, por ejemplo la lechuga, pues a los 2 días ya pueden venir y ya pueden ver. Entonces le quito el papelito de encima y ya va a ser mucho más fácil ver cuántas semillitas germinaron. Entonces a este método le llamamos el método del taco. Pueden hacerlo también, ya le quito el papelito y ya funciona. Pueden hacerlo también, como le decía, le hacen a los niños en la primaria. En un platito ponen algodones, ponen las semillitas, tapan con otro platito sus semillas y mantienen húmeda la semilla y van y cuentan cuántas semillas germinan y ese es el potencial germinativo. Cuando nosotros intercambiamos semillas, idealmente, o vendemos semillas, más, cuando nosotros intercambiamos semillas, idealmente debemos de intercambiar semilla pura, debemos de garantizar la variedad de la que estamos hablando y debemos de garantizar el potencial germinativo. Eso sería lo ideal, porque entonces tengo la certeza de que lo que yo estoy intercambiando es una semilla de calidad. Si todos hacemos esto, entonces tengo la certeza de que cuando me regalen semilla o la intercambie, esa persona también va a tener una semilla de calidad y vamos a empezar a mejorar el estado de nuestros huertos en vez de echarlos a perder. Si yo vendo semillas, eso es definitivamente una obligación. Ustedes cuando vendan semillas, si alguien quiere vender semillas, deben garantizar qué porcentaje de germinación, idealmente por encima del 80%, debe de ser la variedad que dicen que es y debe de garantizar que no esté contaminada con ningún otro material, por ejemplo, impurezas. Entonces, en ese sentido, es muy importante hacer estas pruebas para garantizar la pureza de mi semilla. No es difícil, es una rutina y es un hábito que hay que irse formando. Todas estas semillas, entonces, tienen que entrar por este proceso de limpieza, selección, prueba de germinación, envasado y oferta a la gente. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que estemos donando materiales que no son de buena calidad. Y eso no es justo
porque alguien me puede estar donando un material que no es de buena calidad, y entonces, si somos una red, podemos tener el riesgo de tener materiales de mala calidad. De eso se trata, y con esto quiero ya empezar a ir cerrando esta sesión de la red de agricultura urbana y periurbana, con esta reflexión, esta invitación. Por favor, siempre que escojamos, que decidamos producir semillas, elijamos las plantas de mejor calidad, no las últimas y las más feas, sino las mejores plantas y las plantas de mejor calidad. Verifiquemos si son de polinización cruzada o de autopolinización para ver la distancia que vamos a poner entre plantas y veamos que germinan estas semillas. Con esto ya podemos intercambiar nuestras semillas de calidad y podemos entrar a un proceso de mejora colectiva entre todas y todos, porque siempre vamos a estar escogiendo las plantas que más me gustan. Por ejemplo, esta semilla de brócoli, estamos ciertos que son plantas que están elegidas porque producen, porque crecen bien, porque no se enferman, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la invitación. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias por su expresión de paz, de lo que les representa la palabra paz. Y muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Más preguntas, más comentarios, ya para ir cerrando. Sí, Ana, buenas tardes. ¿Cómo se cosechan las semillas de ortiga? Las semillas de ortiga, igual que el epazote, igual que el quelite, la inflorescencia de la ortiga, si ustedes han visto, y seguramente, ¿quién nos pregunta? Ana. Seguramente Ana lo ha visto, porque las semillas de ortiga dan hasta arriba como una inflorescencia. Entonces, nuevamente, le pego a la inflorescencia. En el caso de la ortiga, con mucho cuidado, porque es ortiga y pincha, es urticante. Le pegan con cuidado, pero vamos a saber cuando la planta se empieza a secar que ya está lista para ser cosechada la semilla. Igual en el epazote, igual en el amaranto, cuando se empiezan a secar, empiezan a secarse las hojas de abajo, es que ya me empieza a decir que ya están listas para beneficiar. Corto la inflorescencia, que ahora son infrutescencias, las dejo que secar y las agito con mucho cuidado. La ortiga seca es menos punzante que la ortiga fresca. Entonces, así pueden elegir las semillas de la Urtica dioica, que es la ortiga, que es maravillosa. Todos los huertos deberían de tener ortiga, porque es fundamental, porque es una planta que tiene mucho silicio y que ayuda mucho al crecimiento de las plantas. Hay que hacer un purín de ortiga siempre, que ayuda mucho al huerto. Más preguntas, más comentarios. ¿En dónde puedo guardar mis semillas después de haberlas beneficiado, ya que estén secas? Perfecta pregunta, muchas gracias porque nos ayuda. Aquí en Jalapa, por ejemplo, acaba de llover. Yo creo que en este momento debemos de estar entre el 83-85%, un poco más, de humedad relativa. Entonces, cuando hay tanta humedad relativa, es muy difícil que las semillas se puedan almacenar porque nunca van a alcanzar a secarse bien. Entonces, en un lugar seco y frío, como Perote, no hay bronca. Ese es el lugar ideal. En un lugar como Jalapa es muy difícil, y lo que nosotros les aconsejamos es que estas bolsitas de sílica gel las metan en un lugar, en sus frasquitos de semillas, y lo pongan en el lugar más fresco y más seco de la casa, por su lugar en donde van a estar. Lugar más seco y más fresco, con temperaturas más bajas, del lugar en donde ustedes viven. ¿Oscuro? Entonces, oscuro, idealmente, y entonces esa es la condición ideal para almacenar sus semillas. Así les van a durar mucho más tiempo. ¿Qué es mejor, sembrar la semilla o la cabecita del chalot? En el caso del chalot, sembrar la cabecita del chalot. Pero si ya tengo semilla, puedo hacer mis semilleros. ¿Por qué? Porque estas plantas son de polinización cruzada, y puede ser que vaya seleccionando chalots de mejor calidad cuando provienen de semilla. Entonces sí vale la pena
si yo quiero ir mejorando mis plantas, irlas produciendo. Porque en el Charlotte lo que se ha visto es que si tú tienes un bulbo, lo siembras, la planta te da bulbos bonitos, pero después ya no te da bulbos tan bonitos. Entonces tienes que volver a escoger de otros lugares para que te vuelva a dar estos bulbos bonitos. Y entonces el tema de las semillas te ayuda a que vas a escoger plantas con bulbos muy bonitos y mantener este proceso de mejoramiento de tu planta. Las dos opciones son importantes, depende del objetivo. Si es para producción, el bulbito está bien. Si es para mantener la pureza e irla mejorando, la semilla me parece que es una buena alternativa. La semilla de algodón, cuando la plántula está de tamaño 1,5 pulgadas de altura, ¿a qué distancia puedo sembrar? Porque son arbustos. Sí, es muy importante. Yo sugeriría que el algodón mínimo 1,5 metros y que lo mantengas podado a una altura de 1,70. No lo dejes crecer más y te va a producir algodón, bastante algodón, de manera muy adecuada. ¿Más preguntas, más comentarios? Ajá, ya habían contestado, más o menos decían 1 metro entre planta y planta, en bolillo, en 3 bolillos. Sí, yo incluso le daría un poquito más, depende del hábito. El espacio. Pero por ahí, metro y medio me parece que es adecuado. Aida Milena, maravillosa clase, mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme, que viva Colombia, Colombia libre de la opresión, por favor. Tania Ramírez dice que excelente la clase de hoy, aprendí muchísimo, muchas gracias por la cátedra. Mónica Hernández, Ibiza. Mónica, un abrazo. Yaco, a todas las semillas se les puede hacer la prueba del taquito. A todas las semillas es importante, no vayan a hacer la prueba del taquito a los mangos, por favor. Pero sí, a todas las semillas estas pequeñas, no se puede, se debe hacer esta prueba del taquito. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando para que ya... Yaco dice nada más que, le pregunto a Ana, ¿para qué usaba la ortiga? La ortiga, les decía que es una planta muy rica en sílice, y el sílice es un elemento que ayuda a fortalecer a las plantas y les ayuda a crecer. Entonces, por eso les decía que es muy importante que tengan ortiga en su casa. Cuando la ortiga crece, lo que vamos a hacer es un purín, vamos a poner a fermentar esta planta, y ese purín lo aplican como un mejorador del suelo o como para fortalecer sus plantas, y la planta lo va a agradecer mucho. Entonces, y sirve para proteger a la planta de enfermedades y para que la planta crezca mejor. Uh-huh. Muy bien. De nada, Ana, con gusto, estoy aquí atrás. Conejito dice que si las flores del ajo moraditas resulta que son bulbitos, ¿se pueden sembrar? Sí, sí las pueden sembrar. Es un tipo, le llamamos apomixis. Sí se pueden sembrar, claro. Muy bien. Claro, que muchas gracias por, como siempre, compartir sus conocimientos y su pasión. Un saludo desde Orizaba. Muchas gracias. Y Dem, muy agradecida por la clase de hoy, y a tu esposa por ser excelente camarógrafa. Muchas gracias, con gusto. Ya, bueno, vamos a ir cerrando. Muchas gracias a las personas que nos expresaron para ellas qué significa la palabra paz. Muchas gracias por compartirnos esos sentimientos. Yo creo que tenemos que rehumanizarnos, tenemos que estar juntas y juntos en estos procesos de cultivo de alimentos, pero cultivo del alma también, que me parece que es fundamental. Entonces, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus expresiones, y pues yo les brindo el deseo de que haya mucha paz en sus corazones, en sus seres. Hay que amarse ante la menor provocación, y pues estar juntas y juntos por el bien común, por el bien de todas y todos. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, y nos vemos dentro de 15 días. Insistir que si hay alguien que quiera recibir la red con alguna práctica, algo que deseen poner en su huerto, ya estamos imaginando salir con todas las medidas de la sana distancia. Y si no, si hay algún tema que les llame o que quieran que vayamos abordando, lo podemos ir abordando, y con mucho gusto compartimos estos saberes. Así que
buenas tardes, buen descanso y mucha paz a sus seres y sus corazones y que todo vaya bien. Nos vemos en la próxima quincena. Gracias.